aquellos que son los que detentan el poder de la ley, quiénes son los que verifican el trabajo de esos. Y bueno, en nuestro caso, la apoyatura fundamental es llevar un registro de toda esta labor. Obviamente que esto tiene toda una serie de protocolizaciones, tanto desde el punto de vista jurídico como técnico, que también hace al trabajo específicamente de la informática forense. En nuestro campo, probablemente como en pocos de todo el espectro de la criminalística, van de la mano siempre las protocolizaciones jurídicas y tecnológicas y técnicas. Porque todo nuestro trabajo está atravesado por la cuestión tecnológica. No hay nada de la labor pericial en informática que no tenga que ver con la tecnología. Este apunte no estaba, ¿no? Este apunte lo vamos a agregar hoy. A medida que vamos avanzando, lo vamos incorporando al campus. Una cuestión que me gustaría aclarar, sobre todo para los que ya han estado participando por el perfil que vi que fue tomando el grupo, que está armado, hay un grupo en Facebook que es de todos los que participamos de este curso. Y se han estado haciendo intercambios de información y demás. Quedaría buenísimo. Ahí está. Pero muchísimas gracias. Pero sí. Estamos incorporando tecnología a este curso que nunca se había dado. Es la primera vez que puedo tomar mate durante el curso, lo cual está fantástico. Esta banqueta también, así que esta banqueta ya la empecé a usar en la clase pasada. ¿Qué decía acerca de lo que pude notar del perfil que estaba tomando el grupo? Y esto también para que vayamos viendo cuál es la finalidad esencial de este curso. El curso es un curso de formación de peritos informáticos. ¿Sí? Cuando hablamos de informática forense, la forma en que nosotros implantamos a un informático forense en la práctica es a través de la pericia informática. Con lo cual la idea del curso no es tanto, si bien obviamente lo vamos a tener que hacer porque vamos a trabajar con eso, pero no es tanto el entrar en contacto con metodologías delictivas. Digamos, no es un curso, como hablábamos la clase pasada, de ethical hacking. No vamos a ver herramientas de hackeo, no vamos a hacer ese tipo de pruebas. ¿Por qué? Porque lo que intentamos dar a través de este curso son metodologías de investigación del delito. O sea, nosotros nos ponemos definitivamente en la vereda de enfrente y lo que tratamos es de desarrollar experticias para que un investigador en informática forense, independientemente que conozca o no la metodología del ataque, pueda detectarla, evaluarla y eventualmente anularla. Pero nuestro trabajo es esencialmente el contrario. Entonces, sí, es interesante que nos pongamos a ver cómo se puede producir un ataque, vamos a ver lo que es el concepto de sniffing, si vamos a buscar de hacernos de información en tránsito, pero no vamos a ver la forma en que eso se hace, sino que lo que vamos a ver es cómo podemos detectarlo, cómo podemos analizarlo y cómo podemos eventualmente anularlo, si fuera. Que tampoco es un poco nuestra labor, que esa también es la cuestión, porque tampoco es un curso de seguridad informática. Es decir, nosotros no vamos a ver metodologías para asegurar la integridad de un sistema. No es nuestro trabajo. Nuestro trabajo como informáticos forenses es, ante la comisión de un delito, investigarlo, con lo cual estamos mucho más relacionados con la criminalística que con la seguridad informática. Obviamente, tener conocimientos de seguridad informática, de auditoría o de ethical hacking, obviamente que ayuda a esto, pero no es la idea del curso, ¿sí? Y entonces esto para quienes hemos estado intercambiando material. Lo primero que vamos a ver hoy es lo que es la fotografía pericial, y sobre todo en una de esas disyuntivas
que todavía existe en algunos campos, sobre todo en los campos más puristas del trabajo pericial, que es la lucha entre la fotografía digital y la fotografía analógica. En algunos campos, quienes se resisten a la fotografía digital se los tilda de que tienen cierto rechazo por la innovación. Hoy día hablar en contra de la fotografía digital es prácticamente imposible, pero desde el punto de vista del trabajo pericial, los fotógrafos periciales todavía están muy abrazados a la fotografía analógica, porque ellos trabajan con fotografía analógica de altísima calidad, no solamente por los materiales que utilizan, sino por las técnicas que han desarrollado y que son no solamente efectivas, sino demostradamente efectivas a lo largo del tiempo. Con lo cual, para sostener una discusión respecto de si ya estamos en condiciones de pasarnos desde el punto de vista pericial a la fotografía digital, no es una discusión menor todavía. Mate amargo, bien amargo, como debe ser. Entonces, lo primero que vamos a analizar: ¿por qué tomamos fotografías? Porque nos interesa resguardar la prueba. Y cuando nos interesa resguardar la prueba, vamos a tratar de utilizar todos los medios posibles para que esta prueba llegue no solamente al final del proceso, sino en todo su recorrido de manera intacta. Lo interesante de esta definición que tomé, hay obviamente infinidad de definiciones de prueba, inclusive tienen que ver con los distintos ordenamientos jurídicos, pero esta es porque se adapta mucho a nuestra especialidad. En general, la mayoría de los que estamos acá provenimos de las ciencias duras. Y por lo tanto, cuando analizamos la prueba, más que analizarla desde el punto de vista jurídico, que ya está extremadamente analizada, la vamos a analizar desde un punto de vista de qué implicancia tiene para nosotros como profesionales o especialistas relacionados a las ciencias duras. En principio, esta definición lo que nos dice es que la prueba es un conjunto de reglas. Vamos a ver, bien bárbaro. A ver, ¿cuál es la idea? Que es un poco lo que hablábamos en el encuentro pasado, que esto estaba lleno de gente, porque era uno de los obligatorios. En el campo de la informática, el trabajo, más que interdisciplinar, multidisciplinar, es esencial, porque no hay nadie que sepa todo. Entonces, tener la oportunidad de formar un grupo prácticamente les aseguraría que siempre van a tener referentes a quien recurrir en el caso de necesitar a alguien que sepan, que conoce del tema que lo están buscando. Entonces, si bien va a existir la posibilidad de cursado online, si se puede, lo ideal es que la interacción que se produce acá se aproveche al máximo, porque inclusive enriquece mucho más el intercambio. A ver, yo vengo con una serie de contenidos, que es lo que voy a volcar a lo largo del curso, pero esos contenidos se enriquecen mucho más a partir de la interacción de quienes asisten, porque se personaliza. Entonces, cuando tengamos la posibilidad de hacerlo online y desde la casa se puede interactuar vía videoconferencia, va a estar un poco más interesante. Digamos, esta cuestión de que ustedes están viendo esto cuando ya no existe más, hace que cualquier pregunta tenga que ser realizada después y no tiene que ver con lo que se puede generar acá en el grupo. Digamos, el encuentro mensual es una oportunidad muy valiosa, al menos la experiencia nos ha dado que se enriquece mucho más la clase cuando hay gente presente. Después veremos a partir de la videoconferencia cómo funciona eso. Yo he hecho muchos cursos como asistente y como dictante a través de videoconferencia, y no es lo mismo tampoco,
porque en general se establece una relación 1 a 1 entre el participante y el docente, pero falta la interacción entre todos los participantes, que también es muy enriquecedora. Al menos eso digo yo, que ya peino canas y la interacción humana la sigo valorando, pero creo que es importante, sobre todo en este campo donde, bueno, ya lo hablamos bastante la vez pasada, es muy importante tener a quién recurrir. O sea, en el campo de la informática, creo que como en ningún otro campo se aplica lo de no sabe más el que más sabe, sino el que tiene el teléfono del que sabe. Entonces, en este caso es determinante. Decíamos entonces que la prueba la definimos como un conjunto de reglas. Y esto tiene que ver porque en nuestra especialidad instaura en lo jurídico un concepto nuevo que es el de la prueba intangible. Si nosotros vemos todos los ordenamientos jurídicos del mundo, hablan de la prueba como la prueba material. Hablan de prueba documental, de prueba material, de prueba testimonial. Pero en definitiva siempre tiene que haber algún objeto que represente la prueba. En nuestro caso, la prueba por lo general es absolutamente virtual. Cuando yo me llevo un pendrive, un dispositivo de almacenamiento, un disco rígido, en realidad la prueba no es ese elemento. Muy rara vez el elemento es el soporte físico que lo sostiene, sino que por lo general la prueba es el contenido de lo que tengo ahí. Con lo cual mi prueba, más que un elemento puntual, es esto, es un conjunto de reglas, es estos protocolos que nosotros vamos a ir viendo a lo largo de todo el curso, que me aseguren que yo voy a estar brindando elementos que tengan que ver con el proceso. Sobre todo, la admisión, el concepto de admisibilidad de la prueba. Tenemos dos conceptos de admisibilidad que tenemos que tratar nosotros. Por lo general, cuando hablamos de pruebas materiales, la admisibilidad jurídica constituye la prueba misma. Yo aporto un arma y si las condiciones jurídicas en que se aportó ese elemento lo hacen pasible de ser aceptado, ya está como prueba en el proceso. Después veremos si está relacionada o no con el caso que estamos viendo. Puede ser que el arma estuviera tirada ahí desde antes del homicidio, pero en definitiva el solo hecho de su admisión la transforma en partícipe del proceso. En las cuestiones informáticas, además de la admisibilidad jurídica, juega la admisibilidad técnica. Esto es, yo pude haber tomado mal una prueba. Veíamos en el encuentro pasado la importancia de efectuar copias forenses, de utilizar algoritmos de hash para poder asegurar la vida de la prueba a lo largo de todo el proceso y demás, que tienen que ver no con la admisibilidad jurídica de la prueba, sino con su consistencia técnica. Y esa admisibilidad también la tenemos que tener en cuenta. Dice, producción y valoración de los distintos medios empleados para llevar al juez la convicción sobre los hechos que interesan en el proceso. Es decir, ¿cuál es nuestra labor? Llevarle convicción al juez. La labor de un perito es llevar luz al entendimiento de quien debe juzgar. Y nosotros, digamos, la labor pericial, que vamos a ver un poco más adelante, tiene que ver con todos los pasos necesarios para que el juez pueda llegar a entender la mecánica de lo que nosotros estamos tratando de darle. Una forma determinante de esto es la fotografía. Cuando yo fotografío todo el proceso, es muchísimo más fácil para alguien que no comprende la profundidad técnica del proceso de entender cuál fue la metodología en la cual se llevó a cabo. La actividad probatoria es otra cosa. Daniel, ¿tomás mate amargo? ¿Cerveza fría? Yo no tomo alcohol, así que ahí no te acompaño. Daniel es quien nos está ayudando con el equipo de filmación. Está ahí, es el que nunca sale.
Así que más allá de que puedo estar desvariando, no es en este caso. Daniel efectivamente existe. Fíjense que cuando hablamos de actividad probatoria, en realidad lo más importante es cuando habla de tendientes a la adquisición de certeza o probabilidad acerca de un hecho. Esta diferencia entre la certeza y la probabilidad está encadenado también con lo que hablábamos en el encuentro pasado. Esto es, desde el punto de vista de nuestro análisis técnico-científico, todo lo que hallamos tiene certeza, porque nosotros nos basamos en el método científico. Por lo tanto, al seguir una metodología, nosotros en general tendemos a pensar que lo que hallamos es la verdad. Una vez que esto entra en el mundo de lo jurídico, eso se desvanece y todo está sujeto a duda y todo está sujeto a demostración. Con lo cual, que nosotros empecemos a tomar el concepto de probabilidad nos empieza a acercar un poco más a sacarnos de nuestro mundo, de la ciencia, y poder adentrarnos en el mundo de lo jurídico. Al menos podemos entender que cuando se duda de la veracidad de nuestra conclusión es porque nosotros planteamos probabilidades, posibilidades. Por lo tanto, está en potencial. Esto podría haber sido así. Suponemos que podríamos concluir que si se dio esta situación, que eso es lo que va a ir dándole forma al informe pericial y a su conclusión. Como para hacer un poquito de historia respecto de la fotografía, cómo ingresa la fotografía. Y esto tiene que ver más que con el tema de la fotografía, con el tema de que vayamos metiendo a la informática en un universo que no le es propio y que es el universo de la criminalística. Porque, a ver, acá me voy a levantar y voy al pizarrón. A ver, ¿cuál es la esencia de esto? Nosotros tenemos por un lado la informática. Si estamos acá es porque nos interesa la informática, ¿sí? Y este es nuestro universo. Por otro lado, nos adentramos en un campo que es lo forense, con lo cual lo forense está asociado necesariamente a lo jurídico. Lo jurídico tiene un universo que tiene algún puntito de contacto con esto. Esto que hace que se cruce lo informático con lo jurídico, que es muy poquito, esto es la criminalística. Porque lo que va a hacer que la informática se cruce con lo jurídico es la metodología de la investigación. No podemos ser miembros del mundo jurídico cuando hablamos del análisis de los delitos si no tenemos una idea clara de lo que son las metodologías de la investigación. Y la metodología de la investigación es esencialmente la criminalística. Por otro lado, no tenemos forma de analizar dentro de la informática lo delictivo, informáticamente hablando, si no tenemos conceptos de criminalística. Entonces, parte de este curso también va a hacer que empecemos a familiarizarnos con conceptos de criminalística, con metodologías de criminalística y sobre todo, como hablábamos, de la forma de pensamiento criminalístico. Cuando uno piensa como un investigador, piensa distinto que como piensa un técnico. Porque en realidad la criminalística es esto. Porque hay todo un universo de la criminalística que no necesariamente está relacionada con el forense y que no necesariamente está relacionada con la informática y que es riquísima para el análisis. Entonces, ¿cómo aparece la fotografía? Porque esto también le va a dar sustento a cuando a nosotros se nos pregunte por qué hacemos tanto hincapié en la aportación de fotografía como prueba
Y es porque viene desde los principios. Sabemos que la policía como forma de pensamiento, como forma de actuación, nace en Francia. Y por lo tanto no es raro que los primeros pensadores de la labor policial sean franceses. Se aunaron, interesante en este momento, porque fíjense que en 1835 aparece Daguerre. Los daguerrotipos que nosotros vemos como obras artísticas en realidad vienen precisamente del trabajo de Daguerre. Comienza justamente utilizando su técnica para retratar a los delincuentes que eran detenidos, con lo cual pretendían y lograron formar un archivo de fotografía. Fue la primera vez que la fotografía se empezó a tomar con una base con sustento jurídico y decir, bueno, acá tenemos los retratos de las personas que fueron previamente detenidas. Mientras tanto, paralelamente, Bertillon, que es uno de los padres del trabajo criminalístico, Bertillon es quien se encargó de sistematizar todo el análisis de la estructura antropomórfica de las personas. Entonces, ¿cómo era una identificación de Bertillon? Definían tipos de ojos, tipo de boca, tipo de narices, de modo que no necesitaba tener un retrato para poder tener todas las características de una persona. Todavía hoy, en algunos sistemas de identificación, cuando se identifica una persona, además de tomarle foto, de tomarle huella y demás, se tildan las características anatómicas del rostro, que provienen de Bertillon. ¿Qué fue lo que hizo Bertillon? Empezó a fotografiar el lugar del crimen. En 1868 ya había investigadores que tomaban a la escena del hecho como un lugar que debía resguardarse. Esto es interesantísimo. Y finalmente en el 1884 se establecen las reglas, es decir, por primera vez tenemos un protocolo de actuación técnica para poder tomar las fotografías de algún modo. Ahí aparecen la famosa fotografía de frente, perfil derecho, perfil izquierdo y demás. Y justamente por eso dice que convierte al arte fotográfico en una técnica con fines judiciales. Es decir, del mismo modo que hoy día estamos tomando una parte de la informática y la estamos metiendo dentro del universo de la criminalística, en esta época se tomó a la fotografía, que era un arte, y se la transformó en una técnica también relacionada con la investigación. Cuando vamos a tomar fotografías, tenemos que tener en cuenta los distintos tipos de fotografías que existen desde el punto de vista criminalístico. La filiativa, que es la que estábamos hablando, que es cuando yo le saco fotografías para identificar a una persona. La geométrica, que es la que permite establecer la estructura del lugar del hecho desde el punto de vista panorámico, que esto es determinante luego para poder hacer una reconstrucción. La documental es lo que, una vez que yo ya tengo la visión panorámica del lugar, empiezo a detallar cada uno de los elementos que van a ser parte de mi evidencia. En particular, lo que es la fotografía documental en informática tiene que ver con sacarle fotos, por ejemplo, a las pantallas cuando llego al lugar del hecho, independientemente de que después podamos hacer un dump de la memoria y guardar, es importantísimo retratar el estado del lugar en el momento en que llegamos. Entonces, fotografía de pantalla, fotografía de la posición de los dispositivos. No es lo mismo un mouse acá que un mouse acá. Puede determinarme la responsabilidad de una persona o no. Entonces, que yo detalle que había un CPU, un teclado y un mouse, difícilmente detalle y el mouse se encontraba a la derecha del teclado. Entonces, la fotografía puede servirnos de indicio, por ejemplo, para determinar el posible usuario de ese equipo. Y bueno, infinidad de cuestiones que tienen que ver con lo que habíamos visto en el encuentro anterior respecto de las pruebas materiales e inmateriales. Por ejemplo, aquí le llamábamos pruebas
materiales o inmateriales o pruebas digitales y no digitales. Lo que decíamos, un password escrito en la parte superior de la computadora con fibrón indeleble que me indica a mí que no necesariamente tuvo que haber habido una intrusión por la fuerza. Cualquiera que llegara y se encuentre con el nombre de usuario con un post-it pegado podría haber ingresado. Y la comparativa, que muy pocas veces nos toca a nosotros porque no es parte de nuestro trabajo, pero a veces sí, sobre todo en la cuestión de piratería y demás, que ya vamos a tratar bien específicamente en otro encuentro, porque la cuestión de la piratería es muy importante. Seguimos con cuestiones de criminalística, porque tenemos que adentrarnos en este terreno indefectiblemente. Por otra parte, es lo que queremos hacer. Uno de los padres de la criminalística es precisamente Locard, y uno de los principios básicos de la investigación criminalística es el principio que lleva su nombre, que es el principio de transferencia de Locard. ¿Qué es lo que dice Locard? Que cada vez que alguien interactúa con una escena del hecho, deja parte de sí en el lugar del hecho y se lleva parte del lugar del hecho en sí. Y eso es lo que tiene que ver con la investigación. Muchas veces basta con que uno pueda determinar cuál fue el elemento de la transferencia para poder verificar si efectivamente se produjo. Entonces, algunos elementos son muy evidentes y otros no tanto. Yo he estado, por ejemplo, en hechos donde decían, todavía me acuerdo el olor que había en ese lugar, y me llamó la atención porque cuando esta persona pasó al lado mío, tenía ese olor. Entonces, algo tan insignificante como un aroma que hay en el ambiente puede ayudar para determinar esa persona estuvo en el lugar del hecho en ese momento. Alguien que lo vio pasar dice, me llamó la atención el olor que tenía, cuando entré al lugar el olor era de ese lugar. Eso no queda registrado en ninguna foto, en ninguna filmación, en ningún expediente, en ninguna nada. Es una declaración de alguien que pudo percibir cómo el lugar del hecho dejó parte de sí en esa persona. Y esta interacción, escena del crimen, sospechoso, víctima, con la evidencia en el medio, es lo que Locard nos trata de transferir, de indicar en todo momento. ¿Por qué tiene que ver esto? Porque cada vez que nosotros tenemos una actuación, tenemos que pensar en el principio de Locard. Cuando uno entra a un lugar del hecho, tiene que entrar pensando qué es lo que está dejando en ese lugar y qué es lo que probablemente se lleve de ese lugar. Por otra parte, también tiene que pensar qué es lo que hay en ese lugar que pudo haberse llevado alguien y qué es lo que hay en ese lugar que puede provenir de una persona que estuvo allí. Cada vez, y esto tiene que ver con desarrollar ciertas manías profesionales, cada vez que uno entra en un lugar, lo primero que piensa es en Locard. A cualquier lugar que uno entra, pensar, ¿qué voy a dejar en este lugar? ¿Qué me voy a llevar de este lugar? Por ejemplo, yo acá estoy tomando mate, yo estoy dejando ADN. Yo no voy a poder negar mi presencia salvo que laven la bombilla. Y así todo tienen que lavarla muy bien para que los rastros de mi ADN desaparezcan de acá. Dejo huellas en el mate, dejo pelos que se caen, voy dejando cosas en el lugar. ¿Qué me llevo del lugar? Y podrían analizar qué yerba estoy tomando, si el agua es agua de red o es agua de botella, si coincide el tipo de agua, infinidad de cosas. Puedo dejarme marcas de fibrón en el dedo, que luego se analice la tinta y se encuentre coincidencia. Infinidad de cosas. Cada vez que uno entra a un lugar, cada vez que uno interactúa con una situación,
piensa, o al menos debería, si se apasiona con esto, cómo va a funcionar el principio de transferencia de local. Fíjense que acá se habla de pelo, de sudor, de huellas, que uno se puede llevar, barro, olor, una fibra, cualquier cosa, ¿sí? Y esto es lo que va a constituir luego la metodología de análisis. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos lograr establecer? La relación entre la escena, la víctima, la evidencia y un sospechoso, al menos. Esos 4 elementos son básicos para nuestro trabajo. Y acá podemos pensar que no estamos hablando de informática forense, sino que estamos hablando de criminalística, pero en realidad, como veíamos, no podemos hablar de informática forense si no hablamos de criminalística. Ahora nos adentramos ya más en la cuestión fotográfica. Los buenos laboratorios criminalísticos todavía cuentan con sus propios laboratorios de revelado. El revelado que se hace del trabajo pericial no es el mismo revelado que hace un laboratorio comercial, definitivamente. Por lo tanto, hay especialistas que trabajan en esto y que efectúan un trabajo extremadamente profesional basado en 2 cosas: en los protocolos de actuación y en su propia experticia. Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta esto. Ahora, ¿cuál es el componente que no podemos soslayar? Un laboratorio de revelado es extremadamente caro, pero extremadamente caro, con lo cual también es una razón por la que poco a poco se va abandonando. Obviamente, con la fotografía digital, la experticia del fotógrafo pericial en el lugar del hecho va no desapareciendo, pero ya no va siendo un requisito como era antes. Porque si yo venía con un rollo de 24 fotos, sabía que cada uno de esos disparos era valioso y por lo tanto requería de una preparación. Hoy día puedo sacar miles de fotos y luego será labor seleccionar cuáles son las más determinantes. Con lo cual también ha cambiado la metodología de trabajo de un fotógrafo pericial a partir de esto. Estas fotos las puse porque muchas veces cuando el fotógrafo pericial actúa, nos imaginamos que actúa en condiciones casi de laboratorio y en realidad nos encontramos con condiciones que son extremadamente dificultosas. Es decir, aún con la posibilidad de la fotografía digital de tomar innumerable cantidad de tomas, si nosotros nos fijamos en la escena de arriba, el desorden, la posibilidad de que indicios estén desperdigados por toda esa área, hace que un fotógrafo, es muy difícil si no tiene un conocimiento de la mecánica posible de cómo se desarrolla un hecho, que pueda encontrar los indicios. Con lo cual, por más que saque buenas fotos, si no sabe dónde ir a sacar la foto, no lo va a lograr. Y otra cuestión, imagínense, y yo sigo hablando en plural y estás vos sola, pero bueno, es un vicio. Porque a vos te tengo que ignorar, Daniel, porque en realidad no estás acá. Están todos del otro lado y dentro de un tiempo encima, o sea que están lejos en el espacio y en el tiempo. Pero imagínense esos escenarios que están ahí de noche. ¿Dónde busco indicios? En una oportunidad se hizo en una zona muy parecida a esta. Había habido un incendio, no se sabía si era intencional o no, pero se sabía que había una víctima. Había un fotógrafo que era nuevo y entonces, como era de noche, estaba una casa muy precaria, completamente carbonizada, había quedado reducida prácticamente a escombros. El médico forense, en realidad el médico criminalístico, le dijo al fotógrafo que ingresara primero
porque como estaba muy oscuro tenía la precaución el médico de que él mismo destruyera algunos indicios. Entonces entra el fotógrafo buscando el cuerpo de la persona que estaba muerta dentro del lugar y se para en el medio de esta casita precaria que había quedado destruida en la noche, y se para así, nos empieza a mirar a todos y dice: ¿y el muerto dónde está? Y así con su cámara en la mano. Entonces el médico lo mira y le dice: estás parado en el pecho. O sea, estaba todo carbonizado, todo carbonizado, y el cuerpo era parte de lo carbonizado. Cuando el fotógrafo empezó a caminar y se paró, el médico hizo así, porque bueno, ese tipo de cosas también suceden. Son cosas que uno debe tener en cuenta. ¿Qué se había hecho? Afortunadamente, se habían tomado las vistas fotográficas antes de entrar. Porque ahí es como que la violó a la... Pero indudablemente, de todos modos, el cuerpo carbonizado, en el momento en que se intentó trasladar, hubo que juntarlo. Pero sí, evidentemente, nunca uno debe caminar por encima del cadáver. Pero bueno, ese tipo de cosas suceden. Si no se hubiera tomado la precaución de tomar las vistas fotográficas aún antes de entrar, cuando no se tenía ni idea de lo que se estaba fotografiando, seguramente el único registro que hubiera quedado era del cadáver aplastado por quien había entrado. Pero, digamos, el fotógrafo toma las vistas antes de ingresar, y ahí después, cuando uno analiza la foto, puede ver cuál era la posición real del cadáver en ese momento. Esto es lo que tiene que ver con la diferencia entre la fotografía normal y la fotografía pericial, que esto es algo que tenemos que tener en cuenta siempre, aun cuando no seamos fotógrafos, pero tomemos fotografías que pretendamos que tengan valor pericial. Cuando se fotografía un objeto, lo primero que hay que hacer es dimensionarlo. Los griegos decían que el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Cuántas veces habrán visto la foto de un paisaje o de un monumento y no tienen ni idea si ese monumento medía 1 metro o 50 metros, hasta que en la siguiente foto ven que al lado hay parado una persona que era pequeña y dicen: ¡uy, era enorme esto! Es decir, hasta que yo no tengo un parámetro de comparación, no tengo forma de dimensionar. Es decir, si yo no tuviera los dedos de esa persona y exactamente la regla diciéndome, y hubiera sacado la foto simplemente de esa vaina sobre el piso, esa vaina podría haber sido de cualquier calibre, es más, podría haber sido una vaina de obús sacado desde la terraza de un edificio. Y estaríamos hablando de algo de medio metro de largo. Y sin embargo, ese tipo de cuestiones tienen que tenerse siempre en cuenta. La forma en que se señala la evidencia para luego poder reconocerla, se la numera. Cuando nosotros trabajamos tenemos que tomar exactamente los mismos recaudos en las cuestiones informáticas, pero exactamente los mismos recaudos. Desde el punto de vista jurídico, la fotografía está obviamente reconocida. En nuestro código, puntualmente lo que se dice es que el instructor, en nuestro caso todavía el juez, hasta tanto se modifique, si no será el fiscal o quien esté a cargo de la investigación, ordena el levantamiento de planos y croquis. Pero no solamente eso, sino que además pide que se toman vistas fotográficas del mismo. Es decir, que eso hoy día es un requerimiento legal. No solamente desde el punto de vista de la planimetría o de la fotogrametría, sino que también desde el punto de vista, como habíamos visto, a nivel de documentación. De modo que si hablamos de la posibilidad de incorporar fotografía al expediente, no es cuestión de posibilidad, debe estar la fotografía en el expediente. Bien, algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Esto después lo podemos ir analizando, pero una de las cuestiones que más me interesa es el punto donde dice: la intención de la fotografía no debe influenciar o manipular las emociones.
Y eso es una diferencia drástica entre la fotografía normal y la fotografía pericial. La fotografía pericial debe ser absolutamente objetiva, no debe tender a impresionar. La informática forense, como vimos, es una de las ramas de la criminalística. Una de las discusiones que solemos tener siempre, los que de algún modo participamos en la rama de la criminalística, es que siempre cuando se hacen este tipo de trabajos aparecen fotos de muertos, de gente con enormes charcos de sangre y demás. Entonces a veces me han preguntado, ¿qué necesidad hay de hacer esto? En principio la necesidad es así, es real, no es un gusto que nos damos. Porque cuando uno trabaja en el ámbito de la criminalística, es su ambiente de trabajo. Por lo tanto, si alguien va a abrazar a la criminalística como una de su especialidad, tiene que estar dispuesto a enfrentarse a eso. O sea, de nada serviría que yo forme un cirujano y durante toda su formación académica nunca le muestre sangre para no impresionarlo, porque el día que se tenga que enfrentar a la realidad lo va a tener que hacer, con lo cual no solamente debo mostrarle eso, sino que debo mostrarle situaciones extremas para que el día que tenga que enfrentarla, si es que la enfrenta, no se dé cuenta que ha cometido un error. Bueno, en criminalística es lo mismo. Dice, pero yo soy informático forense, ¿cuándo me voy a encontrar? Yo debo haber estado en no menos de 20 escenas de suicidio, donde hoy día, si yo tengo que escribir una carta, es muy poco probable que agarre papel y lápiz. Lo más probable es que me siente en mi computadora y escriba la carta. Si yo tengo que analizar una escena de un suicidio, es casi seguro que voy a necesitar un informático forense para que analice su teléfono, con quién habló, los mensajes que recibió, sus contactos en las redes sociales, qué fue lo que llevó, en este caso, en este ejemplo, a un suicida a tomar esa decisión. Con lo cual, no es que nos va a llegar la computadora después. Muchas veces vamos a ser convocados al lugar del hecho y nos vamos a encontrar con el cadáver de una persona al lado de la computadora. De modo que tenemos que ir acostumbrándonos a esta cosa. Cosas inclusive más desagradables todavía que la muerte. Hoy día un universo que cada vez ocupa más espacio dentro de lo que es la investigación informática es el de la pornografía infantil, y es un universo absolutamente desagradable, y sin embargo debemos entender que en algún momento probablemente nos encontremos con un caso de abuso, de grooming, de secuestro, donde seguramente va a estar implicado alguna cuestión de estas. Entonces tenemos que ir preparándonos para este tipo de cuestiones. Y del mismo modo, cuando nos enfrentemos a esto, nuestra forma de ilustrar nuestro trabajo tiene que ser lo más objetivo posible. Conservar las constataciones hechas en el lugar, esto es básico. Una fotografía del lugar del hecho lo que tiene que hacer es resguardarme, eternizar el momento de la llegada. Después, hemos visto acá cosas que a simple vista pueden pasar desapercibidos, lo que decíamos. Llego a un lugar oscuro donde está todo quemado, a simple vista no se ve. Luego cuando analizo la fotografía digo, no, pero si ahí estaba clarísimo. Eso por un lado. Y por otro lado, este último punto, que es captar detalles que el ojo humano no puede captar. Yo puedo hacer ampliaciones y poder encontrar cosas que normalmente no vería a simple vista. Entonces, esto es lo que decíamos. Fíjese que normalmente si yo viera esto en un noticiero o en una película, sería una imagen truculenta, pero de algún modo el fotógrafo ha logrado, al menos para mí, que estas imágenes no sean impresionantes. Están tan carentes de emoción, es tan evidente la finalidad científica de la fotografía, que prácticamente no es impresionante. Puedo mirarlas
¿Y cómo lo logra eso? ¿Cuál es el detalle? Bueno, en principio, en estas dos fotos, fundamentalmente en las dos de abajo, y eso es una característica que nunca debemos olvidar en la fotografía pericial, es que tiene que ser perfectamente ilustrativa, con lo cual no tiene la característica de la foto panorámica. Ese acercamiento al cerebro hace que yo pueda ver en verdadera magnitud, es decir, yo podría medir desde acá hasta acá y saber exactamente las proporciones que tenía, por ejemplo, esa cabeza. Si estuviera una unidad de medida acá, yo podría medirla, cosa que si la foto hubiera sido tomada desde otro ángulo, no puedo hacerlo. Es decir, si ustedes se fijan, esta foto ha sido tomada perpendicular al plano del cerebro, con lo cual tengo la verdadera magnitud de la distancia. Y aquella foto ha sido tomada perpendicular a la línea que atraviesa el cráneo, con lo cual también me permite tener una idea. Fíjense que el perfil es una línea. No está sacado 3/4 perfil, yo no puedo ver el otro lado de la cara, pero ¿qué me permite esto? Me permite tener la verdadera magnitud de esa escena. Esa es una de las características de la fotografía pericial. Cuando hablamos de fotografía digital, lo que tenemos que preguntarnos es qué validez jurídica tiene la fotografía digital. En principio, en los Estados Unidos hubo dos sentencias, la de Dover y Cuomo, que lo que dice el juez es que, y esto vale no solamente para la fotografía, sino para todo nuestro trabajo, que para que cualquier proceso científico pueda ser valorado y apreciado, tiene que haber sido públicamente conocido por la comunidad científica. De modo que, fundamentalmente, lo que dice al final, no se someta a discusión la validez de ese método durante el juicio. Entonces, si nosotros hablamos de fotografía pericial digital, lo primero que tenemos que hacer es demostrar si tiene la misma validez científica que la fotografía analógica, que durante 150 años demostró que era el negativo de prácticamente imposible violabilidad. En cambio, la fotografía pericial sabemos que cualquiera puede editarla. Ahora, ¿podemos darle un sustento que evite cualquier tipo de debate o controversia? Bien, eso es justamente lo que vamos a ver. Y esto se usa en juicio. Este tipo de cosas que parecen anecdóticas, que es casi un artículo de revista, pueden inclinar la balanza de un juicio. Cuando alguien pretende invalidar una prueba diciendo que la fotografía digital es demasiado controversial para tomarlo como prueba, el Premio Nobel de Física de 2009 se le otorgó a Boyle y a Smith porque ellos inventaron 30 años antes el sistema que captura las imágenes en las cámaras digitales. O sea que si hablamos de la aceptación por el universo científico de esta tecnología, estamos hablando que la tecnología propiamente dicha, lo que es una cámara digital, ya tiene 30 años. Y que quienes inventaron esa tecnología, en el año 2009 recibieron el Premio Nobel de Física por haber inventado esa tecnología. Con lo cual, ¿quién puede dudar de que esa tecnología es definitivamente aceptable? Si yo tengo en un escrito que justificar la aportación de fotografías digitales como medio probatorio, esto no puedo soslayarlo, justamente para evitar que sea sometido a controversia o debate durante el proceso. Hablábamos en el encuentro anterior de que yo podía aportar ilustraciones, indicios o pruebas. Acá tenemos un ejemplo de lo que es algo ilustrativo. Nosotros tenemos un orificio de bala y desde el punto de vista probatorio, la fotografía que se aporta, obviamente que es la que está en el fondo. Entonces, ¿para qué hago ese acercamiento? Solamente con fines ilustrativos. Solamente con fines ilustrativos. ¿Qué validez probatoria tiene ese acercamiento? Ninguna. No pretendo que sea esa la prueba. Mi prueba es esta foto.
Esto es donde yo digo. ¿Y entonces para qué? Bueno, porque yo puedo estar debatiendo si es un orificio de entrada, si es un orificio de salida, si es un orificio de bala, si lo que fuera, pero ese pequeño acercamiento que yo hago no tiene finalidad probatoria, sino simplemente ilustrativa. Con lo cual elimino, por ejemplo, la controversia, que digan, no, yo discuto eso. No, si vamos a discutir, discutamos la fotografía, que vamos a ver más adelante, que es indiscutible. Hablábamos de lo ilustrativo y hablamos de lo indiciario. En el escalón superior, una ilustración no tiene ninguna finalidad más que mostrar, un indicio ya me está dando cierta mecánica. Es decir, cuando yo aporto una fotografía de este tipo, estoy ya tratando de explicar de algún modo cuál es mi hipótesis de la mecánica del hecho. Cuando yo muestro esta fotografía, si bien no es probatoria, yo no tengo forma de probar que esos lagos hemáticos que están ahí correspondan a la sangre de los que aparentemente están óbitos, sino que simplemente estoy dando indicios. Todo indicaría, al menos hasta este momento, que esa sangre corresponde a esas personas. Tal vez no, pero sí es indiciario. Entonces yo puedo aportar fotografía como una cuestión indiciaria, o puedo aportarlo con valor probatorio. Acá ya tenemos otro tipo de fotografía. El sentido de esta en particular es mostrar la diferencia entre una fotografía tomada con una cámara digital reflex y la misma fotografía tomada con una cámara hogareña, común y corriente. O sea, el trabajo que hace la lente macro en aquella imagen me permite a mí no solamente tener más claridad, sino tener más definición en los detalles que pretendo ver. Y eso es fundamental para el esclarecimiento. No solamente desde el punto de vista de que se ve mejor, sino, y esto a lo mejor va a ser más difícil de observar acá, es que la lente macro me permite hacer un acercamiento sin que se produzca deformación en el objeto que estoy registrando. Y esto también tiene que ver, si yo voy a sacar fotografías, tengo que saber que no es lo mismo una foto que saco de un objeto que tengo a medio metro, a si saco un acercamiento de un objeto pequeño y se lo saco a 10 centímetros. Tengo que utilizar una lente que me permita tomar la fotografía evitando que se deforme la perspectiva de ese objeto. Tiene que ver justamente con la técnica de la fotografía. Esto ya lo habíamos visto, pero siempre es bueno repasarlo porque es el núcleo, es el corazón del soporte de la prueba digital. Las fotografías digitales deben ir acompañadas por su hash. Indefectiblemente, como toda prueba digital, una fotografía es un archivo y por lo tanto, para proteger su integridad a lo largo de todo el proceso, debe estar acompañada del hash. De modo que en la práctica que vamos a hacer, cuando veamos lo del hash, vamos a ver que es muy sencillo y que no hay ningún inconveniente para hacerlo. Nunca hay que olvidarse. Esto lo vamos a ver en práctica. Uno de los encuentros obligatorios que tenemos es práctica con un software de análisis forense. Vamos a generar hash de archivos, vamos a recuperar información eliminada, vamos a hacer lecturas con lectores hexadecimales, digamos, dentro de un ámbito acotado, pero vamos a ver en la práctica cómo es el trabajo con un software de análisis forense. Esta es una característica de una buena cámara de fotografía forense, donde no solamente tiene integrado la posibilidad de el hash en el mismo software de la máquina, sino que además vienen incorporados algún tipo de lector o sensor biométrico. De modo que en este caso, en este ejemplo, lo que hace es colocar una marca de agua, obviamente no en la imagen, sino en el archivo, donde va a guardar las características del lector de iris
que tiene incorporado en la misma cámara. ¿Para qué sirve esto? Para asegurar la autoría de la fotografía. Esto es lo que vos mencionabas en otros apuntes de los archivos de EXIF, ¿puede ser? Esto es parte de la información que puede leerse con EXIF, exactamente. Yo con EXIF puedo leer. De todos modos, lo que es la marca de agua no es un metadato, sino que es una información que viene adosada a la fotografía misma. Pero sí, con un lector EXIF yo puedo leer la marca de agua. ¿Para qué me sirve esto? Decía, para asegurar la autoría de la fotografía. El perito fotógrafo, cada vez que saca una foto, deja en ese archivo que genera una marca de agua resultante de la interacción del software. Inclusive fíjense que algunos incluyen una clave de identificación que el operador de la cámara ingresa cuando la utiliza. Esto genera una marca única que dice el autor de esta fotografía fue esa persona y no pudo haber sido otra. ¿Cuáles son estos lectores biométricos? Bueno, uno es un lector de iris. Las más sencillas tienen en el disparador de la cámara un lector de huellas. De modo que con un software muy sencillo, no es definitivamente un AFIS, pero sí, al menos de los de él, simplemente la seguridad para una apertura de puerta o demás, puede dejar la marca de la huella en la misma cámara. Esto nos asegura que no haya forma. Bueno, algunas cuestiones técnicas de la fotografía propiamente dicha, y acá es donde damos el golpe de gracia para asegurar a la fotografía como un elemento jurídicamente admisible sin ninguna duda. ¿Qué es eso? Carne, charqui. Charqui es carne secada con sal. Yo siempre expongo este ejemplo, sobre todo fuera del país, porque esto es lo que nos constituyó a los argentinos como nación, porque ¿qué tenemos los argentinos? Vaca, lo único que tuvimos toda la vida fue vaca, cuando no tenemos soja. Pero, ¿cómo hacíamos para vender nuestra carne, la carne de vaca? Bueno, la secábamos en los grandes saladeros y quedaba eso. ¿Por qué traigo siempre esto como ejemplo? Porque si alguien alguna vez ha probado charqui, sabrá que no es mucho lo que se puede hacer con un pedazo de charqui, más que comerlo y hervirlo para hacer otra cosa. Pero digamos, a nadie se le ocurriría hacer un asado de charqui, porque la carne ya está seca y salada. ¿Qué tiene que ver esto con la fotografía pericial digital? Es que una vez que yo procesé de este modo a la carne, ya no puedo usarla para otra cosa. En cambio, si yo parto de carne cruda, hago lo que quiero con esa carne. O sea, ¿cuál es la diferencia? Una vez que yo ya la procesé, no puedo hacer otra cosa porque lo que tengo es eso. Cuando yo tengo carne cruda, defino cuál va a ser la finalidad que le voy a dar y cómo la voy a cocinar y cómo quiero que quede. Si la quiero más cruda, más jugosa, si la voy a hacer asada, si la voy a hacer grillé. Pero necesito partir de la carne cruda porque una vez que la procesé ya no puedo hacer otra cosa. Con las fotografías pasa lo mismo. Cuando una cámara digital saca una foto, toda cámara digital, absolutamente toda cámara digital, la somete a un proceso de software que la mejora entre comillas, la hace más bella a la vista del ojo humano, resalta colores, define brillanteces, aumenta los balances de blanco y hace que sea. Pero si estamos hablando de un elemento probatorio, procesarla me está modificando el estado de la prueba.